19:01, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a Puntos de Vista. Qué gusto comenzar nuestro programa en este 15 de mayo. Nos imaginamos ya la gente en casa, después de los festejos. Hay gente que todavía no festejó, que va a empezar a festejar ahora, claro, por los compromisos laborales. Pero a todas las madres, principalmente a las madres de nuestro equipo y a las madres de nuestros compañeros y compañeras, un gran abrazo. Por los frutos se conoce al árbol, así que nos imaginamos muy buenas personas también por la calidad humana que tienen nuestros compañeros. Así que a todas las mamás, un gran abrazo, muchísimas felicidades y ojalá que hayan pasado un lindo día. Los que o las que no pudieron recibir el saludo de su hijo o de su hija es porque están trabajando acá y créanos que están honrando realmente la educación que recibieron. Nosotros estamos comenzando nuestro programa y ya adelantamos un poquitito en el pase cómo viene la mano el día de hoy. No vamos a hablar hoy de precios, mañana vamos a hablar de vuelta de precios y toda la cuestión laboral, pero hoy queremos plantear este tema vinculado a la cuestión que hace a la seguridad en las rutas, al manejo en ruta, ciertas medidas para mejorar esto que ha llevado a momentos muy delicados en cuanto a cantidad de accidentes, sobre todo días feriados y fines de semana. El tema que planteamos para esta tarde noche, así que bienvenidos a Puntos de Vista, ya empezamos a charlar. Está Emilio Recalde con nosotros para hablar justamente de esto. Hola Emilio, ¿cómo te va? Buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes Diego, ¿cómo estás? Un saludo para la audiencia, también un saludo especial a todas las madres del país. ¿Qué tal? ¿Cómo están las cosas? ¿Complicado o no? Muy complicado, se nota en la noticia que bueno, hay muchos siniestros viales, sobre todo en lo que se ven involucrados motocicletas, y es cosa de todos los días, aunque de repente uno parece algo normal, algo que se incrementa, no podemos reducir esos números lastimosamente de víctimas. Qué notable, porque hubo mucho esfuerzo, ¿verdad? Muchas campañas de concienciación. Tenemos mejores leyes también, ¿verdad? Hay muchas leyes que incluyen incluso la educación vial en los programas, pero hasta el momento, ¿crees que no hay del todo, no están los resultados que se esperaban? Y la verdad que no se nota eso, ¿verdad? Digamos, en la realidad. Nosotros creemos que sí, la agencia de tránsito está trabajando en capacitación, está trabajando en aplicar las normas, la patrulla caminera, pero no es suficiente. Bien dijiste, la educación vial está como materia, como currículum, ¿verdad? En la educación básica, en la educación media, y es algo que ayuda para que los jóvenes puedan ir ya surgiendo con conocimientos en el tema de seguridad vial. Pues, hablamos de seguridad vial, no es solamente educación vial, porque seguridad vial es a lo que nosotros apuntamos, es que todo esté en perfectas condiciones, las leyes, las señalizaciones, el conductor que maneja, el peatón que cruza la calle, el policía que está controlando. Es una suma de todos esos factores para alcanzar la seguridad vial. Y siempre hay algo que está fallando, por eso no logramos eso, ¿verdad? En ese sentido, primero habría que empezar a mirar un poco cómo están las calles y las rutas del país. También, ausencia de señalizaciones, de iluminación. Aparte de eso que, bueno, hay momentos en los cuales llueve, hay neblina y la gente a lo mejor no sabe cómo comportarse en esa situación, quiere seguir manejando. Pero de repente encontrar señales en el camino es bueno, porque están orientando, están guiando cómo vos tenés que comportarte, ¿verdad? Si hay una curva, si de repente hay un cruce, ¿verdad? Hay un semáforo, hay una lomada, ¿verdad? Hay una escuela. Todo eso hay que respetar, y de repente es una negligencia también de parte del conductor, muchas veces no de ignorancia, porque ya cuando conduce creemos que ese conductor está, digamos, ya suficientemente formado en ese tema, pero bueno, hay que enfrentarse en realidad al tránsito, porque el tránsito es una problemática y uno tiene que estar bien preparado para poder salir de ahí, porque alguna vez se dice la selva del tránsito, ¿verdad? Y muchos lastimosamente no salen, pierden la vida, o lo que es peor, quedan con secuelas de por vida. ¿Ustedes cómo trabajan en el tema de concienciación ahora? ¿Cómo están trabajando? Y a través de las redes sociales y algunas capacitaciones, ¿verdad? Muchos recursos actualmente no tenemos, pero nosotros formamos parte del comité de seguridad vial que la agencia de tránsito lidera, con otras ONGs e instituciones públicas. Es liderado por la ministra de Obras Públicas,
Y están trabajando muy bien, pero vemos también que faltan más recursos humanos en ese sentido, funcionarios públicos. Y la patrulla caminera y la PMT hace lo suyo en el control en sus diferentes localizaciones, vamos a decirlo, y que lo están haciendo muy bien, solamente que hay que incrementar esa campaña que vos dijiste, la campaña de educación vial, los medios de comunicación deben seguir apoyando esto y sobre todo controlar, y lo que siempre hablamos es primero educar, advertir con una campaña y después sancionar. ¿Qué participación tienen ustedes en la mesa esa como organización? ¿Son parte de las reuniones, de propuestas? ¿Cómo trabajan, digamos? Sí, nosotros aportamos ideas. De hecho que también hacemos a veces lobby para que se modifique, por ejemplo, una ley, la ley de alcoholemia. De repente alguien, algún senador o un diputado quiere imponer una ley que va en contra de la seguridad vial, entonces nosotros estamos ahí también para dar nuestro punto de vista y a través de la agencia que es la rectora, digamos, en este tema, se pueda solucionar esa situación, ¿verdad? Porque nosotros queremos reglamentaciones, normas que ayuden a la seguridad vial. La alcoholemia, bueno, la alcoholemia en el volante es uno de los problemas graves, podríamos decir. Sigue siendo además, ¿verdad? Sigue siendo además, y lo peor es que cuando se encuentran dos conductores que están en la misma situación, ocurren las mayores desgracias, ¿verdad? Puede ser que cuando uno esté sobrio al volante pueda evitar que el otro conductor que está borracho de repente le choque, pero hay situaciones, por ejemplo, que el conductor sube a la vereda y atropella a una persona. Es inevitable a lo mejor para ese peatón. Las distracciones también, no solamente el alcohol, sino el uso del celular, que tal vez parezca no es un problema porque no aparece en la estadística, pero es algo que distrae en la conducción y bueno, hace perder la noción del tránsito al conductor. Hoy cuando hablamos de alcohol, ¿qué datos tienen ustedes, Emilio, en cuanto a incidencia? Hay muchos casos todavía de alcoholemia positiva, digamos, en el volante. Y bueno, la patrulla caminera tiene una cierta cantidad de personas que son sorprendidas con alcotest positivo, que no sabría decir, pero siempre cuando hay Semana Santa son muchos los que son sorprendidos, mucho más de lo que no tienen alcohol en la sangre, pero no hay una estadística cierta, sinceramente. Anteriormente cuando empezamos con SER habíamos hablado de que era el 50% más o menos, pero nadie puede tomar una estadística haciendo un análisis de sangre a la persona que ha fallecido o al herido, al lesionado, porque bueno, hay que ser derivado a emergencias médicas, están los familiares que no van a permitir eso, entonces es difícil también, a no ser que haya alguien que en el lugar pueda completar lo que es el registro que se está generando a través de la agencia, el sistema informativo de los accidentes de tránsito, digamos. En donde hay papeles que hay que llenar, formularios en los cuales hay que completar y ahí puede aparecer un dato, pero es lo que el policía o la persona que está tomando esos datos ve en ese momento. Se habló en un momento dado incluso de cambiar, hoy por hoy es alcohol cero, ¿verdad? Esa es la reglamentación actual de nuestro país. Hay gente que dice que habría que buscar una vuelta y levantar un poquitito. ¿Ustedes qué opinan de eso? Y justamente se pidió eso, pero no progresó. No progresó, ¿no? Y en realidad tendría que ser tolerancia cero, ¿verdad? Porque con un poco de alcohol uno de repente ya puede perder la noción, pero también si uno que toma alcohol puede tomar, quiere tomar más alcohol, entonces ahí es que también podemos recurrir a lo que es el conductor designado, que es la consigna, elegir en el grupo de amigos, ¿verdad? Una persona que no tome alcohol en ese momento, no precisamente tenga que ser una persona abstemia, ¿verdad? Sino tiene que saber conducir, por supuesto, tiene que estar en regla su registro, todo, pero que tome la alternativa, digamos, que sea una alternativa válida para manejar, porque en realidad cada organismo es diferente y puede reaccionar estando al volante de diferente forma. Hay gente que no le afecta, ¿verdad? Hay gente que puede tomar una copa y puede conducir su vehículo sin tener ningún tipo de alteración, podríamos decir, en su conducta o en sus reflejos. Sí, Diego, pero
depende también de otros factores. Por ahí ingirió un medicamento que da sueño, por ejemplo, ¿verdad? O que está cansada y bueno, quiso tomar, no sé, una copa de whisky, un poco de cerveza y bueno, se siente en condiciones, pero lo que más ocurre es que la gente se queda dormida en el volante y eso realmente se ve en las noticias, en las crónicas. Pero hoy no hay una forma de saber el impacto que tiene esto, ¿verdad? Porque de hecho hay lugares donde no se hace más alcoholemia de controles. No se están realizando la alcoholemia justamente porque... Asunción suspendió los controles, ¿verdad? Sí, anda así en aleatorios. Sí, siempre fue aleatorio, fue buscando así lugares... Claro, porque uno entiende que si hay un accidente, evidentemente tenés que hacer la prueba, ¿verdad? Claro. Eso está en la norma, ¿no? Eso está en la norma. Lo que queremos es evitar. Incluso cuando uno comete un hecho, ¿verdad? Ya están las penas que creo que son 5 años. Pasa que se coimió mucho también con esos controles, esos aleatorios, ¿verdad? Fue un motivo de muchísima deshonestidad también, ¿verdad? Gente que coimeaba, que ya sabían dónde iba a estar. Eran como, no sé, eran operativos de recaudación en muchos casos, lamentablemente. Y sí, se dice así, ¿verdad? Por eso hay muchos policías que fueron apartados, quizás los que fueron sorprendidos. Yo recuerdo nomás en el año 2001 cuando empezamos con SER, estaba el fiscal, el La Torre, cuando eso, él ya fallecido, el fiscal general del Estado, él nos abrió las puertas de su oficina y dialogamos inmediatamente con los fiscales adjuntos, organizamos barreras nocturnas, de madrugada, en donde había incluso la Defensoría del Pueblo, está la Policía Nacional, la Policía de Tránsito, Patrulla Caminera en el caso que fuera su jurisdicción, y digamos una fiscal que es la que va a tomar carta en el asunto. ¿Eso ustedes hacían en ruta o hacían en las calles de Asunción? En ambos lugares. Primero empezamos en Asunción y después nos fuimos un poquito más a San Lorenzo y después también la patrulla caminera hacía, imagínate, 2001. Es como que nosotros reactivamos esos controles de alcotés y de alguna manera, y también creo que fue, un poquito después fue la ley de Riera, ¿verdad? Que también el edicto Riera, todo eso. Entonces disminuyó la cantidad de siniestros, sobre todo a la madrugada y a la mañana que vemos que hay gente que muere. Claro, mucha gente discute también si es o no constitucional ese tipo de controles, por eso que también es un tema bastante delicado, ¿verdad? Y uno va a buscarle la vuelta, pero nosotros del lado del amor a la vida, y sobre todo hoy que el Día de las Madres, imagínate, Diego, cuántas madres están pasando mal porque le falta un hijo, una hija en este momento, que pudiera estar ahí con ella, ¿verdad? Celebrando este día, pero no es así. Y muchos de ellos fallecieron, digamos, por causa de un conductor borracho o quizás estaba borracho, se quedó dormido al volante y sobre todo esos casos que uno no ve así en los videos, que qué le pasó a este conductor, por qué perdió el control y todo eso, por ahí se quedó dormido, estaba mirando el celular o prácticamente estaba alcoholizado, ella no pudo reaccionar, frenó mal, volanteó mal, la reacción no fue la correcta en ese momento por causa del alcohol o, por ejemplo, otro tipo de impericia. ¿Ustedes tienen algún tipo de información por qué en la capital se dejó de hacer esto? Hay un tema ahí, no sé si con los agentes de tránsito, hubo muchas versiones. ¿Ustedes tuvieron alguna versión de por qué Asunción dejó de hacer los controles? Y está en manos de la ministra, que es la que suspendió, porque tengo entendido que le pidieron a ella para que... No, bueno, Asunción te digo, Asunción no se hace más. No, esto es porque la agencia de tránsito pues lidera todo, y también entonces la policía de tránsito también está involucrado. O sea, ahora los controles se hacen solamente si hubo un accidente. Sí, hubo, y se cree que esa persona está alcoholizada. De hecho, que tiene que llamarle primero al fiscal, buscarle, encontrarle, que vaya, que se haga la prueba de alcotés. No sé cómo es ahora el tema de que cuando se resiste, pero nosotros cuando estábamos había 2 testigos que firmaban el acta de que esa persona se le veía en estado de ebriedad, pero no quiso someterse a la prueba de alcotés, ¿verdad? Pero en realidad eso es cuando es aleatorio.
Pero cuando es ya un hecho punible, Claro. ya se le hace de por sí y se le tiene que hacer en el momento, porque después puede bajar ese grado de alcohol Claro, el de tema es alguna que manera. si se niega a hacer la persona, se puede negar, hay que buscar una orden judicial y ahí pasa el tiempo, ¿verdad? Claro, Incluso puede ser por extracción de sangre, ¿verdad? También, y eso es lo que es más válido, pues, para determinar exactamente el nivel de alcohol en la sangre. Estamos hablando mucho de esto del alcohol porque ha sido de los temas más polémicos, digamos. Hay toda una cultura de alcohol. Sabemos que vos conocés, ¿verdad? Los torneos que se hacen los fines de semana. Sí. Es como un clásico, ¿verdad? Que puede terminar hasta muy tarde. Los tercer tiempos interminables y mucha gente que sale a manejar después. Es una realidad, problema que se puede ver fácilmente, digamos, en nuestras calles. Sí, y ahí lo que resaltaría la figura de un conductor designado, ¿verdad? Que pueda tomar el volante. Te cuento nomás que nosotros en el EXA justamente al salir a veces me piden a mí, por ejemplo, que sea conductor designado y buscar fulano y ver ahí quién puede ser ese, digamos, ese héroe, por decirlo así, entre comillas, de ese día para que por ahí no ocurra una tragedia. Claro, claro. Hay que buscar los mecanismos. También hay que insistir con las autoridades el tema del transporte público, ¿verdad? Porque eso también ha hecho, no digo como excusa, ¿verdad? Pero también significa una forma de que mucha gente no incluye el transporte público como una posibilidad cuando debería hacer eso, ¿verdad? Puedes tomar una cerveza y puedes tomarte no sé. Ya es mucho soñar un tren, pero por lo menos, no sé, un colectivo que circula a la noche, ¿verdad? Sí, ¿no? Y eso también depende de la seguridad, pero vemos que estos colectivos que ahora que están funcionando a la madrugada tienen un policía y hay seguridad en ese sentido. El tema nomás es la costumbre también, ¿verdad? De poder, de que eso sea una costumbre y poder, como vos decís, que haya más colectivos en buenas condiciones. No solamente también de madrugada, sino durante todo el día. Hablamos de repente de un lugar donde puedan estacionar, por ejemplo, las motos o las bicicletas y de ahí al lugar de trabajo tomar el colectivo y volver otra vez y retirar su vehículo para que ese conductor no vaya y vuelva de repente, porque es como que cansancio también y hay gente que trabaja de madrugada y se puede quedar dormida al volante, como el caso de este residente que estaba ahí en el hospital del trauma. Encima, lastimosamente, era médico y deberían ser ellos los más conscientes en ese sentido, porque ellos son los que ven el día a día de esta realidad, de esta problemática en los pasillos y en las salas de internación. Saliendo del tema del alcohol, ¿qué otros temas hay que tener en cuenta para mejorar la seguridad vial, Emilio? Y bueno, son muchos factores de lo que estuvimos hablando. A las autoridades le pedimos rutas de calles en condiciones, controles, señalética, por ahí pasa un poco también, ¿verdad? Señales de tránsito, aprovechar un poco a los que hacen tesis, los ingenieros civiles. Hay muchos que detectan esos puntos negros, Sí. donde hay más siniestros viales y a veces el Estado o el gobierno no tiene en cuenta eso. Ahí debería, bueno, corregir. Ahí falta iluminación, ahí falta una señal de tránsito, una lomada o algún dispositivo que pueda reducir la velocidad sin causar mucho, digamos, no ¿Vos sé. te acuerdas del caso de, bueno, la llamada curva de la muerte? Creo que hasta ahora se le dice así. Todavía sí. Pero cuando ahí en el cruce con Santa Teresa, cuando ponen los semáforos, se acabaron los accidentes todos los fines de semana, al menos. Yo no sé si fue pensado eso, pero la verdad que le vino bien el semáforo ahí para evitar. Después se discute, no, semáforo en la ruta, pero eso ya es una avenida prácticamente, ¿verdad? Y realmente se redujeron los accidentes en ese punto al menos. Sí, ahí se redujeron. Pasó, algunos ya le llamaron la curva de la vida. Así le decían un tiempo como para cambiarle un poco la imagen, ¿verdad? Claro, porque hace como, no sé, 40 años atrás había incluso, yo me acuerdo que una persona me conocía, el doctor, el ingeniero Codas, ahí hablaba de que su hermano estaba en un centro asistencial ahí en la esquina nomás, ¿verdad? Y siempre tenía que cruzar y alzar y traer así heridos o fallecidos ya ahí en esa curva de la muerte. Y eso vino a cambiar un poco eso. De repente en la ruta también se ve mucho en las bajadas, que es muy peligroso cuando te va y justo te va a dar el semáforo rojo y vos tenés que frenar. Entonces hay algunos reductores de velocidad
muy importante las señalizaciones que te van avisando que vas llegando a un semáforo, a una lomada, al peaje mismo o lo que sea, en donde vos tenés que disminuir la velocidad para poder llegar lentamente, ¿verdad? Y pasar y ahí retomar otra vez la velocidad y siempre ir hacia el lado derecho cuando te vas despacio y a más de 100 kilómetros por hora, por lo menos ir en el carril izquierdo, que es el rápido que se llama. Y eso la gente no respeta y también hay muchos mucho. En acceso sur sobre todo ocurre eso. Y ahí que tenés que doblar en una intersección, ¿verdad? En el medio mismo y ahí hay una serie de factores que pueden provocar siniestros viales, ¿verdad? Se habló en un momento dado de bajar la edad para poder conducir vehículos. ¿Ustedes hablaron de ese tema? Sí. Que sean más jóvenes, digamos, los que puedan tener acceso al registro. Sí, la verdad que estábamos disconformes con eso, ¿verdad? No estábamos de acuerdo. Todo por el tema psicológico. Tal vez alguna vez se podría ver, pero es mover toda un grupo de personas, por ejemplo, que un psicólogo pueda ver, evaluarle a ese joven a ver si es que puede conducir y hacerle todas esas pruebas que se le hacen a los conductores que tienen 18 años, ¿verdad? Eso podría ser más la utilización de los padres, pero son meros cumplimientos nomás. Pero ahí lo que tiene que ver mucho es el aspecto psicológico, si ese joven está maduro, si puede asimilar, porque en realidad pues, como si a los 14 años va a conducir, por lo menos a los 12 ya tiene que ir formándose, ¿verdad? Y a lo mejor a los 12 está en otra etapa. ¿Se enseña hoy en serio en los colegios de educación vial? ¿Ustedes tienen un tipo de seguimiento, un tipo de conocimiento sobre eso? Sí, se implementó en la educación media y después en la educación básica. Prácticamente se hizo al revés, pero fue de arriba, más arriba para abajo, pero se llega, ¿verdad? Se llega porque hay muchos cursos que hacen ferias, muchos colegios, perdón, que hacen ferias donde hay cursos que presentan justamente el tema de seguridad vial y hay una materia que es educación vial plenamente. Lo que nosotros cuestionamos fue que los instructores o los profesores docentes de esa cátedra o de esa materia deben estar, debe ser acorde, ¿verdad? Deben estar preparados para eso, porque, por ejemplo, el profesor de matemáticas, el profesor de ciencias sociales, se les tira nomás para que tome... para cumplir nomás, digamos. Para cumplir nomás, ¿verdad? Eso fue al principio, pero ahora vemos que sí que se están formando, pero en realidad hay instituciones que quizás todavía no cuenten con la educación vial como materia, y la agencia está en eso, con el Ministerio de Educación. Está la ley que fue del 2013. ¿Quién debería ser el habilitado para enseñar esto? ¿En base a qué conocimiento se puede enseñar? Y hay hay un cuadernillo de educación vial que se había ya, como digo, del año 2013 con la ley 5044, recuerdo que así, ese es el número, de la enseñanza obligatoria de la educación vial como materia en el currículum escolar. Entonces el docente debe estar preparado y debe estudiar como un cuadernillo. Y también hay un cuadernillo que es para el alumno, ¿verdad? Para ambos. Y ahí está todo, ¿verdad? Y eso está como reglamentado por la agencia, por la ley 5016. Y también están reguladas la escuela de conducción, ¿verdad? Que ahora se está haciendo una reunión con ellos para ver en qué situación están, qué necesitan, y para poder seguir formando a esos jóvenes, ¿verdad? Entonces ahí también deben ir ellos para poder formarse de buena manera para conducir responsablemente. Hay todavía municipios que dan el carnet sin que sepa manejar el candidato, digamos. Y yo no escuché en realidad. Porque no hacía ni falta pasar el examen, ¿verdad? En Asunción siempre se hizo y con examen, pero hubo muchos municipios donde prácticamente no había controles. Sí, por lo menos nosotros vemos que la agencia de tránsito está cada semana, a través de las redes sociales se puede ver, está en municipalidades alejadas, digamos, del interior, que a lo mejor es difícil que
que ahí haya, digamos, control, pero van y hacen, tienen todos los aparatos, los equipos para hacer el tema de auditivo, el tema de vista y oído, ¿verdad? Como decimos. Y después los bomberos voluntarios de la zona también tienen que impartir la charla de primer auxilio. Y vemos que por lo menos se abarca todo el país, de las ciudades más importantes y algunas que están por ahí en el interior, más en el interior del país. Si tenemos que resumir de qué tenemos que hablar cuando hablamos de los principales problemas de inseguridad en la ruta, vienen provocados por el alcohol, que ya estuvimos hablando, pero ¿qué otros factores? Y la distracción, el uso del celular mismo, es un detonante, digamos, que no era un problema antes, ¿verdad? Pero ahora ya creo que genera incluso incomodidad, sobre todo si los conductores del transporte público, imagínate, están hablando por celular, y por más de que usen manos libres, o sea que, Diego, el problema está en la mente. Es como que vos estás ingiriendo alcohol y no te vas dando cuenta, y vas hablando, y más de 2 minutos de conversación teniendo auricular, vos perdés la noción de la conducción. Entonces ahí lo que vos podés equivocarte, o alguien se puede equivocar y vos no vas a poder reaccionar a tiempo, ¿verdad? Después tenemos el uso del cinturón de seguridad, que salvó muchas vidas, sí, y salva muchas vidas. En eso se mejoró, me parece, ¿verdad? Las generaciones nuevas creo que son mucho más conscientes de lo que era en nuestra época, por ejemplo, ¿verdad? Claro, incluso con los choferes de plataforma en su vehículo ya sería bueno, sí, también que ellos le insten a que utilicen estos choferes de plataforma. Y bueno, el tema del uso del casco, si bien que no va a evitar el siniestro de un motociclista, le puede llegar a salvar la vida, porque hay varios casos en los cuales cae al pavimento y se golpea primero la cabeza, o digamos por algún elemento contundente, como se dice, que esté ahí por la vereda misma, ¿verdad? Y por lo menos el casco que sea de calidad, ¿verdad? Porque a lo mejor un casco que no de calidad, no se lo va a cumplir, digamos. Claro, le va a dañar más que teniendo que estando sin casco, ¿verdad? Eso es lo que y prácticamente eso, el tema de los motociclistas me refiero, porque son los que más se ven involucrados, prácticamente más del 55-60% están los motociclistas. Y lo que es, según las estadísticas, te puedo decir, es que pedimos a los peatones que se cuiden, ¿verdad? Porque ellos se están viendo involucrados en 21% de los fallecidos, de esos 1.200 que tenemos por año. Son peatones, y motociclistas, ya dije, más o menos 55-60, y después están los ciclistas, que es 1% o menos 1%, pero imagínate, más o menos 25% nomás son los conductores o ocupantes de vehículos, de camionetas, de autos que tienen carrocería cerrada y están protegidos, ¿verdad? Entonces ahí se ve que ellos pueden salvarse más que aquellos usuarios vulnerables que dije, que son los ciclistas, motociclistas y peatones. Emilio, ¿cómo la gente se puede sumar a hacer, en caso de que le interese trabajar por la comunidad en el tema de prevención de accidentes automovilísticos? Y nos pueden escribir a través de las redes sociales, ahí en el Facebook. Estamos como Seguridad en la Ruta, Asociación SER, SER-Insta en Instagram. Sí, y en esas 2 redes sociales principalmente, y pueden escribirnos ahí si por ahí quieren recibir alguna charla, sobre todo ser también agentes multiplicadores de esto, porque cuando nos vamos en los colegios siempre, por lo menos hay uno que te habla al final de la charla y te agradece por la charla, y los otros salen y se van, ¿verdad? Pero después le preguntaba, ¿y por qué? Y porque se murió tal persona, y es porque le tocó de cerca lo que ocurrió y la charla que nosotros estamos dando. Y lo que no queremos justamente es eso, nosotros queremos prevenir, evitar los siniestros viales antes que lamentarlo. Entonces, prevención antes que nada. Y bueno, SER está justamente para eso, para prevenir estos siniestros. Gracias por venir, Emilio. No, muchísimas gracias, Diego, a vos, al programa Punto de Vista, a la producción, a Rocío, que quiero agradecer mucho. Y un mensaje a las madres, ¿verdad? Que aquellas sobre todo que perdieron sus hijos o hijas en siniestros viales, mucha fuerza,
Y también ellas pueden aportar mucho en el tema de educación vial, porque hay muchas madres que se sumaron a hacer, por ejemplo, a otras organizaciones, y para evitar ese dolor, o sea, no para evitar el dolor, sino para de alguna manera soportarlo, ¿verdad? Y convertirlo en algo positivo, puede acercarse a nosotros y bueno, mucha fuerza. Bien por ella, y fortaleza ahora, porque me imagino que deben ser fechas bastante complicadas también. Claro, por eso. Gracias, Emilio, muy Gracias, amable. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Nosotros va a ser breve el corte y ya volvemos con más puntos de vista. 19:37, seguimos en puntos de vista. Hablábamos al comienzo del programa del tema precios, tema ajuste del salario también. Ayer nos visitó la ministra del Trabajo y estuvimos hablando del tema. Ojo que desde el gobierno hablan y usan un término, no hablan ya de aumento del salario, hablan de reajuste, para que entendamos un poco cuál es el concepto. No va a ser mucho lo que se va a reajustar, pero se va a reajustar. El tema es que sigue sin alcanzar y esto preocupa, y hay hasta un reconocimiento de parte del gobierno de que las cosas no están funcionando como deberían ser en cuanto a la canasta básica. En este sentido, el presidente Santiago Peña fue cuestionado sobre el reajuste del salario mínimo. Recordemos que se prevé la evaluación por parte del Consejo Nacional de Salarios Mínimos a finales del primer semestre de este año. Esto es lo que marca la ley. Las discusiones respecto al tema se iniciaron ante el aumento de precios de la canasta de consumo, específicamente frutas y verduras y por supuesto la carne de la que tanto venimos hablando. Para los sindicatos de trabajadores, este índice no refleja el consumo real de los trabajadores ni la pérdida del poder adquisitivo ante la suba de precios de la canasta básica. Sobre esto le consultaron a Santiago Peña. Cada 10 años, está ahora trabajando en una nueva actualización. Ahora, la canasta de Mati, mi canasta o tu canasta puede ser diferente, ¿verdad? Lo que sabemos y lo que está hablando el ministro de Economía es que se reconoce que hay un desfasaje en el costo de una canasta básica de una persona. Pero también es cierto que un porcentaje mayoritario, más del 50% de la clase trabajadora, ni siquiera gana el salario mínimo. Entonces muchas veces nosotros ajustamos el salario mínimo, todos los precios se indexan por el salario mínimo, pero los que no ganan el salario mínimo están peor. Entonces tenemos que trabajar en una estrategia mucho más amplia, donde el salario mínimo puede ser un elemento, pero no puede ser el único elemento. Tenemos que ver cómo funciona la productividad por sectores, ¿verdad? Hay otros países que tienen medidas de salario mínimo por sectores, hay sectores que tienen niveles de productividad más altos, pueden pagar salarios mínimos más altos, pero mi compromiso, ¿verdad?, es generar un aumento en el ingreso de la clase trabajadora. ¿Cómo? Generando más empleo. Esa es una obsesión que yo tengo. Más informaciones esta tarde, noche de feriado, para hablar de la mafia de los pagarés y las soluciones que se están buscando para evitar que más gente siga siendo estafada en este enorme esquema que se armó con complicidad de instituciones vinculadas al Poder Judicial, de juzgados, de abogados, de instituciones de cobranza. Y en ese sentido se analizan algunos proyectos de ley para intentar proteger a los consumidores, a los usuarios. El titular del SENADE, estamos hablando de un centro de deudores, afirmó que acompaña el proyecto de ley que están diputados y que habla de la creación del RNP. Sería un registro para evitar que un mismo documento sea ejecutado y cobrado varias veces. El abogado Eduard Arca, que es el director de este Centro de Atención al Deudor, el SENADE, propone el Registro Nacional de Pagarés como una posible solución a lo que llamamos la mafia de los pagarés y que está afectando por cobros irregulares a más de 2.000 personas, de acuerdo a las denuncias registradas. Iniciativa que se genera en la Cámara de Diputados con los diputados José Rodríguez, Rodrigo Blanco y la diputada Rocío Abel Zacarías, lo que analiza es la situación que se está viviendo hoy día con el esquema de las mafias de los pagarés. Muchas personas están siendo demandadas por la misma deuda, a lo mejor 2, 3 o más veces. Hay personas que no pueden ver sus pagarés, sus documentos, se pierde la trazabilidad y por ende estas ejecuciones van sin ningún control dentro de lo que sería el Poder Judicial. Un poco para evitar esas situaciones se propone desde la Cámara de Diputados la creación del Registro Nacional de Pagarés y otros títulos de crédito
que busca dar seguridad jurídica, trazabilidad a este tipo de documentos que normalmente no dejan un rastro, como decimos. Uno firma un pagaré y finalmente para volver a ver ese documento cuando va a cancelar una cuota o cuando quiere levantar un juicio se hace casi imposible. Este registro lo que dará es la información en tiempo real, inclusive de dónde está el documento, si el documento existe, no existe, si ya se pagó, se canceló, si está demandado y otras informaciones vitales para poder evitar estas situaciones que está sucediendo hoy día. De hecho, el proyecto de ley dice de que ningún juicio ejecutivo podrá iniciarse si es que no está a la vista o el juez no tiene el certificado del registro de pagaré. No se le podrá dar trámite a ningún juicio si es que no existe ese documento. Eso va a darle seguridad igualmente al magistrado de que el documento que le están presentando para su ejecución evidentemente es un documento hábil, es un documento que no fue demandado anteriormente, que no fue, que está dentro de lo que serían las reglas establecidas por el Código Civil en cuanto a lo que sería el documento de pagaré y otros títulos de crédito igualmente. Y si es que no existe ese registro, esa demanda no podrá continuar, no podrá proseguir. Entonces, el magistrado mismo tendrá esa seguridad de que ese documento sí está hábil para ser demandado. Igualmente, uno cuando firma un pagaré, dice el proyecto de ley, dentro de los 10 días contados a partir de su emisión, debe registrarse en el Registro Nacional de Pagaré y otros títulos de crédito. Igualmente, cuando se cancele ese documento, dentro de los 15 días tiene que registrarse ese pagaré en el Registro Nacional de Pagaré. Igualmente, ante cualquier registro, dice el proyecto de ley, el deudor va a recibir una información inmediata a través de correo electrónico que esté registrado, mensaje de texto, de que se inscribió un pagaré, por lo que también en forma prematura va a poder ir analizando esa situación. Evidentemente, si es un pagaré que él reconoce que lo haya firmado o lo haya suscrito, no existiría ningún inconveniente. Pero si se le alerta que se está en el registro tratando o inscribiendo un pagaré que a lo mejor él no lo suscribió, evidentemente va a poder oportunamente presentar sus acciones. Soy una figura, ¿verdad? Pero no es que tengo ese aire de, ay, yo soy famosa, yo soy la diva, no. Es como que sí, esa Amalia ahí intacta dentro mío. Puede tener amigos en el trabajo, pero hay que saber conocerlos y hay que saber poner límites. Hice terapia después de que me separé, porque era como que no lograba levantarme de esa etapa de mi vida. Entonces decidí hacer terapia. Mi primer psicólogo, como siempre digo, se llama Dios. Cuando yo de repente me quiero desesperar por ciertas cosas que me pasan con Elías, pienso en mi mamá y digo, no, si mi mamá pudo, yo tengo que poder, ¿verdad? Este 2025 fácil, ya como muy... llegó un momento que le dije a Dios, bueno, basta, soltame, ya no quiero ser tu guerrera, ya, o alema. A mí los doctores por la artritis me decían, no, vos vas a tener que hacer un tratamiento largo y con suerte te vas a embarazar. Pero en líneas generales yo me siento muy querida y yo creo que no tiene precio esa gente que te dice, te quiero, te veo, que te dice las frases que vos sueles usar en televisión. En instantes todo eso. Nosotros nos vamos, muchas felicidades de vuelta a las madres y por supuesto también le mandamos un saludo. Hoy cumple 13 años a Abigail, hija de nuestro compañero Iván, así que muchas felicidades y que sea una linda, linda fiesta. Con esto nos vamos, con la felicidad de ella y sus 13 años. Feliz cumpleaños, mi Abigail. Hasta mañana de nuestra parte. Chau, chau.